Mi teléfono aquí, hermanos, porque tengo la fama ahí en mi iglesia de predicar más de 1 hora. ¿Está bien? No se crean, hermanos. Les agradezco, le agradezco a nuestro pastor, su pastor Rogelio, por la invitación. Y le agradezco a mi Dios por seguir estando en mi vida, y también a nosotros, los pastores. Nuestro Dios nos jala las orejas, hermanos. Y lo interesante es que por la responsabilidad que tenemos nosotros, nos las jala más fuertes. Diciendo esto, ¿cuántas familias tenemos aquí? Más o menos. A ver, alce la mano si está con su familia. Como 25 familias. Les voy a decir de la mía. Yo tengo 2 muchachos de 20 años, van a cumplir 21 este año. Uno en octubre y el otro en noviembre. Y luego están pensando, pues, ¿qué pasó ahí, va? Algo está mal. No está mal. Déjeme le explico. Nosotros adoptamos a mi hijo James, el menor, que su cumpleaños es en noviembre. Y lo adoptamos cuando iba a tener 4 años. Les digo esto porque quiero ser un poquito transparente con ustedes en esta tarde, porque vamos a hablar de la familia. La familia del pastor es igual que la familia suya. Los eventos que ocurren en sus vidas ocurren en nosotros. No somos hombres especiales en el sentido de que tenemos más fuerza, somos más llenos del Espíritu Santo, porque no es cierto. Nosotros nomás tenemos una responsabilidad grande. Dice uno de mis favoritos autores, un teólogo que se llama R.C. Sproul, que dice que cuando Dios nos salvó, no nos tiró un salvavidas porque nos estábamos ahogando. Y nos tiró y nosotros nos agarramos y ya mero nos moríamos. Ya mero nos ahogábamos. Sobrevivimos porque nos tiró las salvavidas. Eso no es cierto, eso es falso. El modo como Dios nos salvó por medio de Jesús es que sí nos estábamos ahogando y sí nos ahogamos. Nos ahogamos si nuestro cuerpo llegó a lo más profundo del mar. Y nuestros huesos se enterraron en lo más profundo del mar. Y Dios, por medio de Jesús, nos sacó puros huesos y nos levantó y nos puso en la playa y nos supló vida. ¿Por qué les digo eso? Porque Efesios dice que Dios, o sea, nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Yo crecí en
ambiente cristiano. Mi papá era un ministro, un pastor, voy a decir, más de 20 años. Y a mí Dios no me sacó del mundo. ¿Sabe de dónde me sacó? ¿Sabe Dios de dónde me encontró? No en el bar, no con mis amigos, porque conozco el mundo, desgraciadamente. Él no me sacó de allá, me sacó de aquí. ¿Usted lo cree? Usted, joven, adulto, no tiene que ir a perderse en el mundo, se puede perder aquí. Y estar perdido aquí en la iglesia. Y es lo más fuerte, lo más que me preocupa a mí como pastor. Porque estando acá predicando, yo veo las caras. Yo creo que el hermano Rogelio también ve la cara que yo tenía. Yo le pido a mi Dios que si usted no ha creído en Jesucristo, usted crea y se arrepienta. Porque el tiempo es corto. Porque si usted es hombre y no se ha arrepentido y no ha creído en el Evangelio, usted se va a casar con una mujer que no cree. Y usted va a crear niños y niñas posiblemente que no creen. Esa es la realidad. Hace poco celebramos, o el mundo celebra el Día de los Padres en junio. Y en marzo se celebra el Día de las Madres. Mayo, perdón. Gracias. En mayo. Mayo, el Día de las Madres. ¿Se saben las madres? Luego, no, marzo, no, mayo. Mayo. Son dos cosas interesantes de estos días para mí. Súper interesante. Primero, en el año 1972, el presidente Richard Nixon firmó un documento para que se celebrara el Día de los Padres. ¿Ustedes saben cuándo se hizo o firmó el presidente Woodrow Wilson para que se celebrara el Día de las Madres? 31 años antes. ¿Qué está pasando? La ironía, ¿verdad? Que nosotros los jefes debemos ser celebrados primero. Pero no es así. Para mí es súper interesante porque yo lo veo, la razón es que el hombre no está haciendo su papel como debe de hacer.
Y usted lo puede ver ahora en este tiempo moderno, 2024, que usted va, y les digo esto a mis muchachos, a mi esposa, ¿por qué en el Día de las Madres, usted casi en cada esquina están vendiendo flores, cosas para darle a las madres? Y si viene el Día de los Padres, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Habrá una razón? Y usted va a los restaurantes y está lleno el Día de las Madres. Está lleno. ¿Y el Día de los Padres? Nadie. Uno y que otro, ¿verdad? Pero usted sí lo celebran, ¿verdad? A usted sí, gracias a Dios. Dr. Dobson hizo un experimento en una prisión federal, que en el Día de las Madres, en ese tiempo cuando no teníamos celulares, en ese tiempo se daban a escribir cartas, y una agencia, una compañía dijo que iba a donar cartas específicamente para que los prisioneros les escriban a sus madres. Y ese Día de las Madres se pusieron a dar estas cartas a sus madres, y había una línea alrededor de la prisión. ¿Sí es cierto? Porque esperaban su carta para mandársela a sus madres. Hicieron lo mismo para el Día de los Padres. ¿Cuántos prisioneros piensa usted que se puso para dar o recibir una carta, una tarjeta para mandársela a su papá? ¿Cuántos piensan ustedes? Cero. El otro día en mi oficina, soy un oficial de probation, iglesia, esto es una certidumbre amargosa. Que los muchachos que están saliendo de la prisión, 19, 20 años, 18 años, todavía en high school, cometiendo delitos federales. Y una de las primeras preguntas que les hago es, ¿dónde está tu papá? Y un día un juez me dijo, yo quiero que cuando tú veas a este muchacho, que tú hagas una cita con su mamá y con su papá. Y les di cita y vinieron el muchacho, su mamá y su papá. El muchacho está todo tatuado de aquí de la cara, del cuello, de la cabeza. No diga su cuerpo. Está bien, eso no me asusta. Lo que me asusta es esto. Lo cité y lo estaba mirando. Y luego miré a su papá que estaba en este lado. Yo estaba pensando, ¿por qué este muchacho se tatúa su cara? Y luego volteo a su papá, todo tatuado.
Y les digo esto, iglesia, porque por esta razón. Nosotros como hombres, como maridos, no estamos haciendo nuestro trabajo. Eso no, ¿verdad? Eso no me afecta a mí, porque mis hijos están bien, ¿verdad? Van a la iglesia. Yo les voy a presentar una iglesia en Éfeso que tenían un problema. Esta iglesia de Éfeso, que es una de las iglesias que está en Apocalipsis, que lo hemos estudiado estos varios meses, es la primera iglesia. Esta iglesia salió, las otras 6 iglesias de esta iglesia de Éfeso. Esta iglesia de Éfeso tenía predicadores grandes. ¿Quiere que se los nombre? Apolo, Pablo, Timoteo, el apóstol Juan. Una iglesia con valientes predicadores. Pero en esta ciudad de Éfeso, esta ciudad, había un templo de Diana que medía más de 400 pies de largo. Tenía columnas como 9 pies de alto. Era un edificio grandísimo, una de las 7 maravillas del mundo en el antiguo mundo. En este templo, hermanos, se celebraba demonios. Había más de 1000 prostitutas. ¿Y sabe cómo celebraban? Ahí en Éfeso. Hacían bailes, cantantes, borracheras, orgías. Se cortaban, no nomás se cortaban, pero se cortaban partes de su cuerpo. Y un escritor en ese tiempo escribió que la gente que vivía en Éfeso, esa clase de gente es digna de ser ahogada, porque su moralidad era peor que animales. ¿Usted puede creer eso? Yo sí lo creo. Y de esta ciudad nació la iglesia en Éfeso. Dice Hechos capítulo 19, verso 11. ¿Sí lo tenemos, hermanos? Hechos capítulo 19, verso 11. Y esto es lo que hizo Pablo cuando estaba ahí. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades iban de ellos y los espíritus malos salían. No nomás celebraban estas clases de fiestas, pero había magia negra. Adoraban a demonios. Yo he llegado a hogares donde hay altares para la Santa Muerte.
feo allá afuera. Está feo. Y dice aquí la palabra de Dios que Pablo, Dios por medio de Pablo, estaba haciendo milagros increíbles. Y dice el verso, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que temían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y habiendo 7 hijos de uno tal Sabá, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y vosotros no los conozco. Estas personas hacían magia y miraban que los espíritus huían por el nombre invocado de Jesucristo. Y estos demonios salieron por el nombre de Jesús. Y estos hombres quisieron hacer lo mismo y los demonios les dijeron, nosotros conocemos a Jesús y a Pablo, pero a ustedes, ¿quién son? Y se le echaron a estos hombres y salieron heridos. ¿Usted lo puede ver? Y dice ahí la palabra de Dios que hubo un avivamiento. Las personas que hacían esta magia negra quemaron sus libros, su dinero, lo echaron en la lumbre porque ya no querían esto. Y dice el verso 18, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Muchos creyeron. Esos muchos es la iglesia de Éfeso. Increíble. Entonces podemos ver que ya entendemos de dónde vino esta iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 5. Ahora sí comienza la predicación, hermanos. Capítulo 5 de Efesios. Y le dice a las familias, Pablo les dice a la iglesia de Éfeso. Verso 15, capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os emborrachéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a los otros en temor de Dios.
Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, al fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque son el cuerpo de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es el misterio, más yo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Les quiero decir, hermanos, que en 1950, las personas se casaban más jóvenes, tenían más hijos y el divorcio era menos. En 1960, 10 años después, 73% de los hijos vivían con su papá y con su mamá, en el primer matrimonio. Más de 70% en 1960 vivían en el primer matrimonio, con su papá y su mamá. En 2014, 46% de los niños nomás viven con su mamá y con su papá. En 2019, 25% de los niños viven con un pariente nomás. ¿Y el papá? Les digo esto, hermanos, porque la iglesia es la sal, la influencia, es la luz. Yo he escuchado, Esaú, ¿cómo quieres que yo tenga hijos en este mundo? Por esa causa, ¿quién les va a decir de Cristo? ¿Quién, hermanos? ¿Quién? La iglesia. Ese es nuestro rol, de ser luz a las tinieblas. ¿Y el jefe? Bien, gracias. Dice aquí Efesios, hermanos, rápidamente les voy a dar algo práctico. ¿Cómo debe andar una familia con Dios? ¿Cómo debe su familia que viene a la iglesia, cómo debe andar con Dios? Andar quiere decir cómo debe vivir.
Porque nosotros como iglesia necesitamos una diferente perspectiva, un diferente sentido de cómo vivir. Nosotros sabemos la verdad, nosotros sabemos que estamos estudiando Apocalipsis, sabemos que un día, el día del hombre se va a acabar, ¿o no? El día del hombre, de su gloria, ¿verdad? Un teólogo, Martin Luther, dijo, ¿sabe cómo Dios castiga a una nación? ¿Sabe cómo la castiga? Le da malos líderes. Lo estamos viendo, hermanos. Y la iglesia dice aquí en Efesios, mirar pues con diligencia, tenemos que andar con diligencia. ¿Qué quiere decir esa palabra? Esa palabra en griego quiere decir alerta. Usted como jefe de su hogar, usted está en alerta de cómo está viviendo sus hijos, su esposa. Si su esposa está leyendo la Biblia, es su deber decirle, ¿estás leyendo, estás orando? Es mi deber, yo les digo a la iglesia ahí en Tree of Life, a los jefes, es mi deber como jefe de mi hogar de orar por mi familia. Ahí le va otra. ¿Tiene usted familia que no es cristiana? ¿Y qué está haciendo? ¿Tan siquiera ora por esos hijos que no han aceptado a Cristo? Que no se le pase un día que no ore por ellos. Que no se le pase ningún día. Con diligencia, a la alerta. Dice, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Vamos a aprovechar el tiempo. Yo les digo ahí en Tree of Life, yo estoy ya en el tiempo cuarto si estamos jugando un football game, yo estoy en el fourth quarter de mi vida. De veras. Fourth quarter. Ya se está acabando el tiempo. Dios me da un tiempo, un periodo de tiempo en este mundo para hacer algo para Él. ¿Sí me está escuchando? Para involucrarme yo en su servicio y echarle ganas con todas mis fuerzas. Y fuerzas que yo sé dar. Porque yo sé cómo dar fuerzas allá en el mundo. Se pasaba la medianoche y todavía estaba. ¿Fuerzas? ¿A poco no? ¿Energía? Se está acabando el tiempo para mí, para esta generación. Usted ve en esta iglesia predicadores, jóvenes, 15, 16 años. ¿Usted la ve? Si es así, gracias a Dios. Y si no, si ve a las niñas que pasan aquí, ¿quién está orando por su salvación? ¿Quién está orando para que ellas encuentren un marido que es cristiano realmente? ¿Quién está orando por ellas? ¿Cómo debemos de andar? Vamos a aprovechar el tiempo, porque el tiempo se nos va así. No ser insensatos. ¿Qué es un insensato? Foolish.
Una persona que es insensata es una persona que no entiende la voluntad de Dios. ¿Usted no sabe qué hacer en iglesia? Le tenemos que decir que se involucre, que se conecte, que se esmere. Nosotros nos podemos esmerar en nuestra profesión. Dígame a mí. Yo he trabajado más de 20 horas así, corrientes, en mi trabajo. Me puedo esmerar. ¿Y eso qué? ¿Qué me gana? ¿Qué me gana? El que es insensato no conoce la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que usted sea salvo y su familia. La voluntad de Dios dice aquí, ser llenos del Espíritu. ¿Cómo se llena una persona del Espíritu? ¿Cómo se llena la iglesia del Espíritu Santo? Cuando usted es salvo, inmediatamente en ese momento usted confiesa, entra el Espíritu Santo, pero ¿cómo se llena? ¿Cómo está lleno del Espíritu Santo? Leyendo la palabra, memorizando la palabra. Estudiando la palabra. Ya en este tiempo les voy a decir, no hay excusas, hermanos. Con el Google ya fascinó. Yo sé que hay muchas cosas ahí que están mal, pero hay muchas cosas que están bien. Usted puede poner en Google qué quiere decir Juan 1:1. Tell me, what's the meaning? Así tan fácil. Oh, espéreme, pero el trabajo es ¿qué? ¿Qué es el trabajo? Leer. Si son 20 artículos, vamos a leerlos todos. A ver qué dicen. Sí. Ser llenos del Espíritu. Y cuando está lleno del Espíritu, dice aquí la palabra de Dios. Dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí en el 19 dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo debe andar una familia que conoce a Dios? Gozoso. Gozoso. ¿Se puede pelear la esposa con el esposo cuando está contento? ¿Verdad que no? Es trabajoso. Mira, no hiciste esto y esto, el otro. Mira, yo te amo. Estoy bendecido. ¿Cuál pelea? Estar gozosos. Yo miro a mi familia. Soy bendecido, hermanos. Usted sabe, les voy a decir, que no pasa un día, no pasa un día que mi hijo, el adoptado, no me abraza. Ningún día. Yo me voy al trabajo, se levanta y me abraza. Cuando llego al trabajo, él se levanta y me abraza. ¿Usted sabe cómo se siente eso, Padre? Increíble. Agradecido. Estoy agradecido a Dios. Ya me estoy pasando, ¿verdad?
andar gozosos, dando gracias. Yo vivía feliz, decía a la iglesia de Tree of Life, yo estoy agradecido. Y me acuerdo que cuando estaba en primaria, mi clase favorita era cuando iba a comer. Yo les platico a mis hijos, ¿sabes? Que cuando yo estaba en la primaria, elementary school, no había, todo estaba rico. La comida increíble. Sloppy Joes, enchiladas, nachos, pizza, todo estaba riquísimo. Dad, nombres, la comida de ahora está rete fea. ¿Sabe qué nos pasa, hermanos? Porque nuestros hijos ahora tienen opciones. Tienen opciones. La opción, cuando yo estaba creciendo en mi casa, es: tu mamá hace algo, un platillo, te lo vas a comer. Ah, es que no me gusta. Es que quiero McDonald's. Esto yo no me lo voy a comer. Si no tienes hambre, no te lo vas a comer. Allá tú. Y el problema de esta generación son los hijos, ¿verdad? Que son rebeldes. ¿Verdad que sí? ¿Quién es el problema? Nosotros. Nosotros somos el problema. Si usted ve a sus hijos en iglesia platicando o en el celular, vamos a dejarlos porque son jóvenes. No les vamos a decir nada. ¿Usted le va a decir algo? Sí, ¿verdad? Amén. Sí. Si se está riendo en el culto, a mí me da unos pellizcones mi mamá, pero fuertes. Gracias. Estoy bien bendecido. ¿Qué más puedo pedir? ¿Cómo debe de andar la iglesia de Sparks? Agradecida. Y la persona que es agradecida, ¿sabe qué no hace? No se queja. La persona que siempre se está quejando es que no tiene agradecimiento en su corazón. Porque algo siempre está incorrecto. Sí vivimos en este mundo que hay cosas que no pasan como debe de pasar para nuestro propio, como nosotros lo vemos. Pero esa es la vida. Tenemos que estar agradecidos. ¿Ven? Luego dice el verso 21. La palabra de Dios tiene para todos, no nomás para el hombre. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Verso 22. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Dios le da instrucción a la mujer casada que tiene que estar sujeta a su marido. Déjeme le digo esto, diciendo esto. El hombre nunca debe de pedir esto. Esto se va a hacer automáticamente si nosotros ponemos los deseos de mi esposa, de mi familia, primero que los míos. Que su esposa sepa que sus deseos, como ella se siente, son primeros. Y cuando esto suceda, la mujer automáticamente se sujeta bajo la cabeza del hombre.
Le voy a decir otra cosa, hermana, si tiene esposo. La batalla es que tú vas a querer el papel de la cabeza. Lo vas a querer. Y vas a pensar que lo puedes hacer mejor el rol. Pero la palabra de Dios es específica. Es un patrón. Es el rol. Si quieres una familia que puede andar con Dios, tiene que ser este patrón. Si tú piensas que a lo mejor lo puedes hacer mejor y puedes y tienes más entendimiento, no eres la cabeza. La cabeza es tu marido. El verso 25 dice: maridos, a vuestras mujeres, así como Cristo amó, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es el rol del esposo aquí en nuestras familias? El esposo debe de amar a su esposa. ¿Como quién? Da un ejemplo. Como Cristo amó a la iglesia. Les voy a decir, ¿en qué momento Cristo amó a la iglesia? ¿En cuál momento? En sus mejores días, ¿verdad? Así nos amó. Así nos amó Jesús. Dijo: Esaú, y te estás portando muy bien, te voy a salvar. Te estás portando muy bien, toda salvación. No, ¿verdad? En mis peores momentos, cuando yo estaba muerto en mis pecados, me salvó. Entonces Dios está diciendo, por medio de Pablo, a los maridos, le está diciendo: tú vas a amar a tu esposa en lo peor situación que ella te da. Está difícil. ¿Cómo ven, hermanos? Y es un mandamiento. En sus momentos peores, tú la tienes que amar. Y es importante venir a este pasaje y leerlo y entenderlo. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La mujer se tiene que sujetar a su marido. El marido tiene que amar a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y les voy a decir cómo anda la iglesia de Dios. Tiene que enseñarse cómo perdonar. ¿Cómo se enseña usted a perdonar? Cuando alguien le hace algo malo. Tiene que aprender. ¿Cómo va a aprender? Como jefe, tenemos que enseñarles a nuestra familia a cómo perdonar. Tenemos que andar con diligencia, tenemos que aprovechar el tiempo, tenemos que saber su voluntad, tenemos que ser llenos del Espíritu, tenemos que ser gozosos y agradecidos. La mujer sujétese a su marido, el marido ame a su esposa como Cristo amó la iglesia. Y tenemos que perdonar. Voy a terminar con esto, hermanos. Ya me pasé. Un día yo estaba en mi casa y mi esposa y yo habíamos tenido una discusión.
Yo estaba molesto. Y ella, yo creo no sabe esto. Yo estaba lavando los trastes. Estaba yo bien molesto. No porque estaba lavando los trastes. Estaba lavando los trastes y mi hijo, el que le dije que me abraza todos los días, viene por atrás. Y me abraza. Yo por estar molesto le digo, quítate. Get away, James. Se va a la cocina. Se derrama sus lágrimas así como las tengo yo ahorita, llorando. Qué hombre tan feo. Se me partió el corazón, hermanos. Y le dije, fui y lo abracé. Le dije, forgive me. Perdóname. Soy un hombre tonto. I'm a stupid man. Please forgive me. I'm sorry. It's not your fault. I need to be better. Please forgive me. It's okay, Dad. ¿Qué le digo con esta? Como hombres, iglesia, tenemos que ser vulnerables. Tenemos que enseñarles cómo perdonar. Que nosotros también la regamos y la regamos feo. Y también nosotros tenemos que pedir perdón. Amén, hermanos. Quiero que se ponga de pie. Quiero leer un salmo para dar conclusión. Salmo 90 dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación de generación. Antes que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Cuando la vida nos da cosas feas, cuando resbalamos, cuando hay problemas, nuestro refugio siempre tiene que ser Dios. Usted no se vaya con sus amigos, usted no vaya con nadie más, porque nuestro refugio es Dios. Él ha sido una generación, nosotros somos una generación. Las generaciones pasadas, el refugio era Dios. Dios, en este refugio, yo recibo mis fuerzas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Padre. Porque en nuestras familias hay muchas cosas, Padre, que tu palabra da luz a errores, a cosas que quizá nosotros estamos escondiendo. Pero tu palabra es un espejo, Padre, que nos ayuda a ver nuestro pecado. Ayúdanos, Señor, a nosotros, a los líderes de nuestras familias, a ser
lo que tú nos enseñas a través de tu escritura, de amar a nuestras esposas, Padre, así como tú amaste a la iglesia. Padre, te pido que tú bendigas a esta iglesia, que tú bendigas a su hermano Rogelio, que le des sabiduría para pastorear esta iglesia, que estés con su matrimonio, que estés con sus hijas, con sus nietas, que tú le des fuerza, Padre, que él pueda ser un ejemplo, Padre, en esta iglesia. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo, y en ese nombre precioso te pedimos todo esto. Amén. Dios la bendiga, hermanos.